Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una sesión más del seminario Diálogos Municipalistas, que en esta ocasión nos da mucho gusto recibir al doctor José María Serna de la Garza, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un destacado constitucionalista y probablemente la voz más autorizada en México en materia de federalismo. Doctor Serna, le apreciamos muchísimo que haya tenido la gracia de obsequiarnos unos minutos de su tiempo y sin más preámbulos, le reitero nuestro agradecimiento, nuestra bienvenida y el micrófono es todo suyo. Adelante, por favor. Gracias, maestro. Al contrario, yo les agradezco a ustedes la invitación que me hacen. Le agradezco a usted como presidente del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas. Eh, Antes de esta sesión me estaba explicando el maestro Fidel García, pues en qué consiste esta organización, Organización Nobel Asociación, que agrupa a abogados interesados en los temas municipales. Y yo creo que siempre es importante retomar la discusión sobre el federalismo, sobre los municipios. Tengo la sensación de que estos temas han sido de alguna manera dejados de lado en los últimos años, a pesar de su importancia para el país y para la resolución de muchos de los problemas que aquejan a las y a los ciudadanos, ¿no? Pensábamos hace algunos años, y aquí recuerdo con cariño y con respeto al doctor Fernández Ruiz, Jorge Fernández Ruiz, recientemente fallecido. En 2019 hubo una reunión con él, pensando en que 2019 iba a ser como el año de los estudios municipales, ¿no? Los 500 años de la fundación del primer ayuntamiento en México. Se impulsó una propuesta incluso para que ese año fuera el año del municipio. Ya ven que cada año el gobierno federal eh, pues designa a cada año como propicio para honrar a algún personaje, alguna institución. Pero bueno, eso finalmente no se logró, ni hubo tampoco la discusión que pensábamos que se pudo haber dado a lo largo de todo ese año tan emblemático. Pero bueno, por eso es que celebro esta iniciativa del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas de organizar este diálogo, y no nada más el de hoy, sino estos diálogos, porque ya me explicaron que es toda una serie en la cual se busca reflexionar, se busca debatir, eh, dialogar precisamente acerca de estos importantes temas. Y bueno, pues eso es lo que pienso que podemos hacer el día de hoy con base pues en algunas reflexiones derivadas pues del estudio, de las investigaciones que he hecho en los últimos años acerca del sistema federal. El título que se anuncia en la publicidad de este evento es el de El federalismo en el México que viene, ¿no? Así se anuncia la ponencia que me toca dar. Y bueno, pues voy a tratar de hacer primero una especie de breve diagnóstico de cómo veo yo que se encuentra nuestro sistema federal en algunos de sus rasgos más importantes, para luego ir analizando, reflexionando hacia dónde podría dirigirse, o cuál es la posible agenda de reformas, o por lo menos una agenda de discusión acerca de hacia dónde podría encaminarse nuestro sistema federal. Y bueno, yo creo que una buena forma de iniciar esta reflexión es reconociendo que en México tenemos un federalismo centralizado. Este concepto no es original mío, hay autores, diversos autores, tanto en el mundo iberoamericano como en el mundo anglosajón, que lo utilizan para referirse a ciertos modelos de Estado federal
que existen a lo largo y ancho del mundo. México no es el único caso de un federalismo centralizado, hay otros casos. Se suele ubicar también como dentro de este concepto, por ejemplo, a Sudáfrica. Sudáfrica es un sistema federal reciente o relativamente reciente, que también tiene características fuertes de centralización. Incluso la India se le suele mencionar como un ejemplo de federalismo centralizado. Claro, cada uno de estos, tanto Sudáfrica como India, o México o Argentina, que también se suele ubicar en este concepto, pero tiene sus propias características y distintos grados de tanto de centralización como de descentralización. No es que todo esté absolutamente centralizado, sino que en el marco de la organización de un Estado federal que de suyo conlleva el concepto de descentralización, se crean mecanismos que concentran o que centralizan la toma de decisiones o incluso la ejecución, la implementación de las políticas públicas. Yo el concepto de federalismo centralizado lo tomo de un autor español de nombre Francisco Fernández Segado. Él es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y tiene un par de estudios sobre el federalismo latinoamericano. Es un profesor español que se ha aproximado a los sistemas federales de América Latina y ha empleado este concepto de federalismo centralizado para referirse a la experiencia pues, de nuestra región, sobre todo a la de Argentina, a la de México y a la de Venezuela. No tanto a la de Brasil. Al parecer, Brasil sí tiene un esquema un tanto más descentralizado o menos centralizado que el que tenemos en Argentina, en México y en Venezuela. Que bueno, Venezuela es un caso ya aparte por las características que ha ido adoptando ese sistema político. ¿Por qué decimos que es un sistema federal centralizado? Pues hay varios indicios. Yo podría mencionar varios. Para efectos de esta plática, me voy a referir a dos que quizás son de los más obvios. Uno es la enorme cantidad de facultades que son exclusivas de la federación. Ustedes saben que pues en la Constitución General de la República es en el artículo 73 en donde se enuncian cuáles son las materias que entran en el campo de la competencia del legislador federal, del Congreso de la Unión. Es fundamentalmente el artículo 73, no el único, hay otros artículos, por supuesto, en la Constitución en donde se enuncian competencias de la federación, pero en el 73 están concentradas muchas de esas facultades. Y resulta que el artículo 73 es de los artículos más extensos de la Constitución. No es el más extenso, pero sí es de los más extensos. Y lo que sí es el 73 es el artículo más reformado de la Constitución. Y muchas de esas reformas que han ocurrido desde 1917 a la fecha han implicado un acrecentamiento, un engrose, una expansión del número de materias que van entrando en el ámbito de competencia del Congreso de la Unión. Y como decía, no es que todas las competencias federales estén únicamente enlistadas en el artículo 73, sino que hay otros artículos muy relevantes, materias muy importantes, en donde están también facultades que competen a la federación. El artículo 27, por ejemplo, la materia agraria, el artículo 123 en la materia laboral, el artículo 28 con todo lo que tiene que ver con instituciones financieras, Banco Central, emisión de moneda, protección del consumidor, competencia económica, entre otras materias. Entonces, ahí hay un indicio, hay un índice, hay ejemplos. Perdón si estoy tosiendo, pero estoy pasando por acabo de terminar un resfriado y me quedó un poco la secuela de la tos. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo del grado de centralización de nuestro sistema federal.
Otro, por supuesto, es las características que ha ido adoptando nuestro federalismo fiscal, ¿no? Y veo que entre el público está una experta en estos temas, que es Aimé Figueroa, a quien conozco bien. La acabo de ver hace relativamente poco en un evento en Guadalajara, su tierra. El federalismo fiscal mexicano, pues, es otro ejemplo claro de la centralización. ¿Cómo ha evolucionado, cómo se creó y cómo ha evolucionado el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal? Pues en un sentido eminentemente centralizador. ¿Ustedes recuerdan cuál es la lógica básica del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal? Pues es la cesión de poder tributario de los estados hacia la federación a cambio de participaciones federales. Antes eran nada más participaciones federales, ahora hay también ustedes lo saben bien, nada más lo recuerdo para efectos de orden de la exposición. A partir de mediados de los años 90 del siglo pasado, se crearon también las aportaciones federales, que son recursos federales que van etiquetados para que los estados y aún los municipios los utilicen para fines indicados en el propio presupuesto de egresos de la federación y desde la ley de coordinación fiscal. Se, se organiza todo este tipo de transferencias federales. Bueno, entonces ahí tenemos dos índices o dos ejemplos, dos eh, eh, evidencias fuertes de que tenemos un federalismo centralizado. Voy a aludir también a otra cuestión que ilustra eh, eh, con mayor fuerza esta tendencia hacia la centralización de nuestro sistema federal. Y esto lo tomo de un estudio que hice hace ya algunos años, por lo menos, no sé, 8 o 9 años, acerca de las reformas constitucionales que se dieron en nuestro país, sobre todo en la época digamos, desde la época de Cedillo hasta inicios del gobierno de eh, Enrique Peña Nieto. Hice un análisis de las reformas constitucionales que algo tenían que ver con el sistema federal, ¿no? Y si no mal recuerdo, y por supuesto estos números han cambiado, pero aludo a este estudio para ilustrar mi punto. En aquellos años, estamos hablando de 3 sexenios, se dieron alrededor de 30 reformas constitucionales que algo tenían que ver con el sistema federal. Y al analizar esas 30 reformas, yo procuré ver y analizar cuál era la lógica de cada una de esas reformas. Y llegué a la conclusión de que había digamos, una especie de tensión entre dos lógicas posibles de las reformas constitucionales. Un grupo de reformas tenían u obedecían a una lógica descentralizadora. Y como lo describí en aquel estudio, esa lógica descentralizadora tenía su propio lenguaje y sus propias técnicas de organización jurídica. Me estoy refiriendo a reformas constitucionales que tuvieron la lógica de descentralización y que tenían un lenguaje de dispersión de competencias, de devolución de competencias, de fragmentación, de transferencia de competencias del centro hacia las entidades federativas. Y que tenían sus técnicas de organización institucional y normativa. Me refiero, por ejemplo, a convenios de transferencia, ¿no?, de facultades de un eh, orden de gobierno a otro, de la federación a los estados o de los estados a los municipios. El propio artículo 124 de la Constitución tiene una lógica descentralizadora en la medida en que lo que la Constitución no hace expresamente federal, se entiende reservado para para las entidades federativas y la Ciudad de México.
Frente a esa lógica descentralizadora y ese lenguaje y esas técnicas de organización jurídica, está otra lógica, que es lo que llamé una lógica de integración, que también podría denominarse una lógica de centralización, que tiene también su propio lenguaje. El lenguaje de esta lógica, así lo argumenté en aquel estudio, es la armonización, la unificación, la colaboración, la coordinación o incluso la concurrencia como se entiende en nuestro país. Y las técnicas de integración, las técnicas de organización jurídica normativa de la integración, pues son reformas a la Constitución que introducían facultades concurrentes, mecanismos de coordinación, sistemas nacionales, ¿no? Todos estos conceptos que han ido apareciendo en la evolución de nuestro sistema federal en las últimas décadas. Bueno, todo esto lo digo por qué razón. Lo digo porque de las 30 reformas constitucionales que analicé, 25 correspondían a la lógica de la integración o de la centralización y solo 5 obedecían a la lógica de la descentralización. O sea, si uno analiza la película completa de la evolución de nuestro sistema federal en esos 3 sexenios, que es en los que hice este estudio, no, ya no incluí el sexenio que acaba de terminar, lo que predominó en términos de reformas a la Constitución fue una lógica de integración, de centralización, o utilizando el lenguaje que acabo de mencionar, fue una lógica de unificación, de armonización, de colaboración, de coordinación, de concurrencia, y no una de dispersión, de transferencia, de devolución o de fragmentación, ¿no? Bueno, y esto nos lleva a reflexionar muchas cosas, ¿no? Lo primero que uno pudiera pensar y que es de difícil contestación, no es de fácil contestación, es ¿por qué? ¿Por qué es que esto ha ocurrido? Y pues aquí en gran medida tenemos que recurrir a la historia, al proceso histórico, a la trayectoria histórica de nuestro sistema federal. Yo cada vez me convenzo más que en el análisis histórico de nuestro sistema federal están muchas de las respuestas a el por qué hemos ido creando un sistema federal como el que tenemos, ¿no? Y eso nos remonta al porfiriato, 30 años de un régimen como el del general Díaz, que por simplificar se le ha denominado una dictadura militar, era mucho más complejo de eso, había mucha política eh, eh, involucrada en ese tipo de régimen, pero bueno, fueron 30 años de una gran centralización del poder. Y por no hablar de lo que sucedió después de la Revolución Mexicana, en donde se fue creando poco a poco lo que algunos autores califican como un sistema de partido hegemónico, que también introdujo una lógica centralizadora en la forma en que funciona y opera nuestro sistema federal, ¿no? Tenemos ahí por lo menos 100 años de eh, sistemas políticos que introdujeron tanto a nivel del diseño constitucional y legal como a nivel de las prácticas y de la cultura política de nuestro país una lógica centralizadora, ¿no? Que ha ido de alguna manera enraizando. Y es curioso ahora que hablo de historia, porque la Constitución de 1824, la que estamos celebrando en estos días, acaba de haber la semana pasada, el 4 de octubre, un, un evento conmemorativo por parte de la UNAM de esa Constitución que cumplió 200 años, la primera Constitución del México independiente. Esa constitución, y digo, es curioso porque esa constitución fue la que más autonomía y más fuerza reconoció a los estados, ¿no?
Esto se dice poco, se conoce poco, pero una vez más, analizando el proceso histórico y analizando a profundidad esa constitución, la de 1824, tenemos una constitución que daba gran fuerza y margen de, de autonomía a los gobiernos de las entidades federativas, ¿no? En contraste con eso, luego vino todo un proceso histórico que fue llevando a una centralización, ¿no? También, ya que mencioné el sistema de partido hegemónico, esto es algo que también tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de nuestro federalismo de ayer, de hoy y de lo que viene, ¿no? Que ese es el nombre de la ponencia de esta tarde. Y me refiero a la importancia del sistema de partidos para entender cómo funciona un sistema federal. No es lo mismo cómo funciona un sistema federal bajo un sistema de partidos políticos relativamente descentralizado e indisciplinados. Por ejemplo, Estados Unidos de América, así tiene un sistema de partidos descentralizado y poco disciplinados a una autoridad central. No es lo mismo eso a tener un sistema de partidos eh, muy fuertes, con autoridad central muy fuerte y que son capaces de imponer la disciplina a todos los integrantes, órganos e individuos que forman parte de la estructura del partido, ¿no? O de los partidos. Y esto lo digo pues porque es la historia de nuestro sistema federal. No es lo mismo cómo funcionaba nuestro sistema federal durante los 70 años del sistema de partido hegemónico, en donde básicamente los gobernadores eran puestos o depuestos por el presidente de la República, a cómo funcionó nuestro sistema federal durante ¿qué serán? Alrededor de 20, 25 años de los llamados gobiernos divididos, en donde ya no había un sistema de partido hegemónico, sino que había un presidente que pues, era el presidente de la República, pero ya no era el jefe del partido hegemónico, ¿no? Y había, digamos, gobernadores durante toda esa etapa de los gobiernos divididos, gobernadores de distinta afiliación política, muchos de ellos que eran de partidos distintos al del presidente de la República en turno, ¿no? No es lo mismo lo que tuvimos como sistema federal bajo el sistema de partido hegemónico durante 70 años a lo que tuvimos durante los años del denominado gobierno dividido o los gobiernos divididos y lo que vamos a tener a partir de lo que se ha venido construyendo en México en los últimos años y en particular a partir de la última elección, en donde todo apunta que va a haber un partido claramente predominante con una presidenta de la República que, pues, al parecer va a ejercer una gran influencia y un gran poder sobre por lo menos sobre los y las gobernadores de su partido, que ya son, si no mal recuerdo, son alrededor de 23 de los 32, de los 32 que hay en el país, ¿no? Esto lo digo porque el título de esta ponencia es El federalismo en México que viene, en el México que viene, y pues a lo que hay que estar atentos o muy atentos es a cómo va a influir el nuevo sistema de partidos que se creó en México. El anterior se cayó, se está formando uno nuevo, cómo va a influir en el funcionamiento de nuestro sistema federal. Eh, Decía yo al inicio de, de mi plática que es muy propicio el que el Colegio Nacional de Abogados Municipalistas pues convoquen a una reflexión sobre nuestro sistema federal y sobre los municipios en México, porque en el último sexenio en realidad no hubo ni siquiera en el discurso un, digamos, una agenda de fortalecimiento del sistema federal.
como sí lo hubo en los gobiernos federales anteriores, ¿no? Yo me puse a hacer un recuento de los programas que cada uno de los gobiernos anteriores al que acaba de terminar tuvo para, por lo menos en la retórica, eh, muchas veces no completamente en la práctica, pero por lo menos que hubiera un plan de fortalecimiento del federalismo. Y prácticamente todos los gobiernos, de Cedillo a Peña Nieto, tuvieron un programa de este tipo. Y esto lo menciono, a ver, porque si vamos a iniciar, o si la idea es iniciar en estas fechas, de nuevo una discusión sobre de cómo fortalecer nuestro sistema federal, cómo fortalecer a los gobiernos locales y municipales. No tenemos por qué empezar de cero. Hay toda una serie de programas, muchos de ellos incumplidos o incumplidos en muchas de sus partes, que debieran ser revisados como parte de este posible relanzamiento del tema federal y del tema municipal. Voy a aludir a algunos de ellos y muy probablemente los conozcan. Eh, Cedillo tuvo lo que denominó el Programa para un Nuevo Federalismo 1995-2000. Fox tuvo un programa especial para un auténtico federalismo 2000-2006. Y además organizó, ¿se acuerdan?, la Convención Nacional Hacendaria. La Convención Nacional Hacendaria tuvo entre sus objetivos principales el hacer una revisión el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Calderón impulsó una agenda que se llamó Desde lo Local, que más que un enfoque general del federalismo, el enfoque era municipalista. Peña Nieto en realidad no tuvo un programa específico de fortalecimiento del federalismo o de los gobiernos municipales. Si acaso tuvo esta iniciativa de lo que se denominó una ley federal de zonas económicas especiales, que lo que procuró hacer fue fortalecer regiones económicas, ¿no? A través de distintos mecanismos, incentivos fiscales, inversión pública, pero no fue propiamente un programa de fortalecimiento ni del federalismo ni de los gobiernos municipales. El gobierno que acaba de terminar no tuvo un programa tampoco de fortalecimiento del federalismo. Lo único que tuvo, se acordarán ustedes, pero que fue pura retórica de campaña, y además una retórica, desde mi perspectiva, sin lógica, ¿no? ¿No? Que consistió la propuesta de reforma del federalismo, y así se planteó, descentralizando las secretarías de Estado federales, ¿no? Y de una manera, yo diría, poco pensada, pues se planteó que salud la Secretaría de Salud se iría a Acapulco y que la Secretaría de Turismo se iría, creo que a Cancún, ¿no? Esa fue la lógica descentralizadora del gobierno que acaba de terminar, que finalmente terminó en nada, no se realizó todo aquello que se planteó. Bueno, pues dicho esto, eh, pues tendríamos que entrar a, a- a discutir cuáles son los grandes temas de una posible agenda de reforma del sistema federal y bueno, voy a mencionar algunos de esos temas, no como propuestas ya concluidas, ¿no? Son temas que hay que debatir y que hay que poner en la mesa de la discusión para que, pues a través de encuentros como este y otros encuentros con especialistas del país y, por supuesto, no nada más abogados, sino incluyendo especialistas de otras especialidades, ir perfilando un,
una serie de metas hacia dónde podría avanzar nuestro sistema federal para beneficio de la sociedad, de la ciudadanía, ¿no? Esto lo menciono porque a veces en los debates federales o del sistema federal eh, pareciera como que el federalismo es un fin en sí mismo, ¿no? Y no, no, eso lo hemos reiterado en diversos foros, en diversas eh, eh, discusiones. El federalismo no es un fin en sí mismo. Lo que hay que pensar cuando se debate el posible sistema federal es qué arreglo institucional, qué distribución de competencias es conveniente desde el punto de vista de la resolución de los problemas de la sociedad, de la ciudadanía. Si un régimen centralizado en una determinada materia es más eficiente para resolver los problemas de la sociedad o ciertos problemas, pues entonces que sea un régimen centralizado. Si es un régimen de coordinación o de concurrencia, lo que es más indicado para atender cierta problemática de la sociedad, pues entonces que sea un régimen de coordinación y de concurrencia que esté bien organizado. Si son los municipios los que mejor pueden realizar cierta función pública, pues entonces establecer un mecanismo en que no sea la federación ni sean los estados, sino que sean los municipios los que atiendan la materia en cuestión. A eso me refiero con que, con esto que se ha reiterado, no es idea mía, es lo que se ha discutido en foros desde hace algunos años. A eso me refiero cuando digo que el federalismo no es un fin en sí mismo. Hay que ir viendo materia por materia. Seguridad pública, ¿cuál es el mejor régimen de distribución de competencias? Salud pública, ¿cuál es el mejor régimen? Educación, ¿cuál es? Y así sucesivamente. Lo cual ya nos da un indicio de lo complejo de esta, de esta, de esta reflexión. Esto que estoy diciendo seguramente se va a dar en relación con el sistema de salud pública en nuestro país. Eh, Ustedes saben bien que por años, por décadas, desde mediados de los 80 del siglo pasado, se apostó por crear un esquema relativamente descentralizado de salud pública. Si no mal recuerdo, fue el secretario de Salud, Guillermo Soberón, el que impulsó el inicio de esa gran reforma, ¿no? Y fue toda una operación complejísima. Yo tengo por ahí algunos datos de cómo es que se fue dando primero cómo se dio la decisión de descentralizar. Fue una decisión del candidato a la presidencia, Miguel de la Madrid, que dijo, a ver, la centralización de nuestro sistema federal está llegando a sus límites. Cumplió una función de centralizar recursos para impulsar el desarrollo del país. Pero, dijo el candidato de la Madrid, eso ha llegado a sus límites. Estaba hablando en los 80s. Por lo cual propuso lo que él denominó y fue el lema de su campaña, la descentralización de la vida nacional. Los jovencitos o jovencitas aquí presentes, pues a lo mejor ni habían nacido, no se acuerdan, no tienen por qué acordarse, pero los más grandecitos se acordarán que fue uno de los lemas de campaña, la descentralización de la vida nacional. Y se eligieron algunas áreas de política pública para ser descentralizadas. Y la principal fue la de salud pública, que estaba completamente centralizada hasta los mediados de la década de los 80. Entonces vino una reforma constitucional al artículo cuarto, se acordarán, el párrafo que se refiere a el derecho a la protección de la salud y al establecimiento de un régimen de concurrencia entre la federación y los estados,
en materia de salubridad general. Se expidió la Ley General de Salud, en donde se distribuyeron competencias. Hay un capítulo dentro, lo había y lo hay todavía, pero ya en otro esquema, en la Ley General de Salud, que se refiere al federalismo sanitario. ¿Qué le compete hacer a la Secretaría de Salud Federal? Y viene todo un listado. Me estoy refiriendo a la ley de 1984, si no mal recuerdo. Eran funciones de la Secretaría de Salud, básicamente normativas, programáticas de rectoría del sector, con la idea de que toda la parte operativa se fuera trasladando progresivamente a los sistemas estatales de salud. Bueno, y así es como durante 30 años, más de 30 años, se fueron transfiriendo de manera gradual y progresiva las competencias en materia de salubridad general de la federación hacia los estados. En algunos estados entiendo que fue muy exitoso. Jalisco, por ejemplo, aprovechando que está Jaime Figueroa. No sé Guanajuato, pero probablemente también Guanajuato. Entiendo que Querétaro también fue un caso exitoso. Nuevo León. Y otros estados no fue tan exitoso. Muchos o algunos estados siguieron dependiendo en el tema de salubridad pública de, de, de los recursos y la operación, la capacidad operativa de parte de la Secretaría de Salud Federal, ¿no? Pero bueno, el caso es que se apostó por una descentralización porque se consideró que lo más eficiente para proporcionar servicios de salud a la población abierta, es decir, a la población no asegurada, es decir, a la población que no está ni en el IMSS, ni en el ISSSTE, ni en otras instituciones de seguridad social que proporcionan servicios médicos, se consideró que un régimen descentralizado era el mejor, con una distribución de competencias en estos términos, la Secretaría de Salud Federal con facultades normativas y de rectoría y las facultades de operación en los estados. Bueno, ¿por qué aludo a esto? Pues porque en el gobierno anterior se, se, se tomó la decisión de revertir todo ese proceso de descentralización. Y lo que hemos visto desde el sexenio pasado, y al parecer es lo que vamos a estar viendo, pero es de lo que hay que debatir, y no se ha dado un gran debate nacional, sino que se ha dado en pequeños cotos de discusión dentro del poder público, dentro del Congreso y de la administración pública, lo que hay que discutir es hacia dónde va a ir el sistema de salud pública en nuestro país. Vamos a seguir revirtiendo el proceso descentralizador que se dio desde la década de los 80 del siglo pasado, o de alguna manera vamos a recuperar el esquema, o por lo menos parte del esquema y de la lógica descentralizadora que se dio desde aquellas iniciativas del presidente de la Madrid y de Guillermo Soberón. ¿Qué es la discusión y qué es mejor, qué es más eficiente para garantizar servicios de salud, en este caso a la población abierta, que son los destinatarios de ese tipo de servicios de salud? ¿Qué es mejor? ¿Un régimen centralizado, como el que se empezó a construir en los últimos 6 años? ¿O es mejor un régimen descentralizado? Eh, el fracaso del INSABI pues, nos da un indicio de por dónde van las cosas o por dónde pueden ir. Ahora la apuesta, obviamente ya no es el INSABI, ese no funcionó, se, se desapareció y ahora se le traspasaron las facultades que antes tenía el INSABI al llamado IMSS Bienestar, ¿no? Si eso es mejor y es más eficiente, adelante con la centralización. Si no lo es, entonces habrá en algún momento que recuperar la descentralización. A eso me refería con
esta idea de que el federalismo no es un fin en sí mismo, sino hay que ver el impacto en términos de eficiencia en la provisión de servicios públicos y de ejercicio y desempeño de las funciones públicas. Eh, pues son muchos temas, no sé cuánto tiempo más tenga maestro Fidel García, si anda por ahí. Hay, por supuesto, la necesidad de la revisión de nuestro sistema fiscal, del federalismo fiscal, en donde mi impresión es que por tantos años de centralización hay relativamente poco margen, no es que no haya margen, pero hay relativamente poco margen para que las entidades federativas y los municipios recauden significativamente mayores recursos fiscales propios, ¿no? Lo cual no es inconsistente con lo que sucede en otros sistemas federales, reconocido lo cual, a lo mejor, y es mi intuición, a donde habría que dirigir la mirada es no tanto en la parte recaudatoria, sino en la parte de cómo se distribuyen los recursos, ¿no? Enfocar la discusión en el esquema de transferencias, que lo que yo digo nada más de inicio en cuanto a este tema, es que poco de ese esquema de transferencias está en la Constitución. Más bien todo se organiza a través de la Ley de Coordinación Fiscal y de acuerdos administrativos, ¿no? Y de decisiones a veces discrecionales de la Secretaría de Hacienda, lo cual nos lleva pues, a un margen de discrecionalidad que tiene la Federación, porque no hay normas en la Constitución de las cuales se puedan agarrar las entidades federativas y los municipios, pues, digamos, para combatir una posible gran discrecionalidad o a veces hasta arbitrariedad en la transferencia de los recursos, ¿no? Mi sugerencia es enfocarnos, o sea, sin olvidar la parte recaudatoria, enfocarnos en el tema de cómo se distribuyen los recursos y que hubiera una serie de normas constitucionales que se refirieran a ese tema. Otro gran rubro es el de las relaciones intergubernamentales. Ahí hay muchos temas, pero a ver, ya para ir terminando y dejar un espacio para preguntas y respuestas. En la crisis del COVID, la pandemia, vimos que no funcionó, no hubo mecanismos de interlocución y de diálogo y de decisión conjunta entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados para digamos, para hacer un frente común a la pandemia, ¿no? Hubo una gran dispersión. No, faltaron pues, mecanismos de relaciones intergubernamentales a manera de ámbitos de mediación, de acuerdo, de negociación, que llevara pues, a decisiones conjuntas para el beneficio de la sociedad, en este caso de enfrentar una gravísima crisis sanitaria, ¿no? Y termino en esta parte, eh, pues aludiendo a la necesidad de retomar la agenda de la reforma al régimen constitucional del municipio. Aquí una vez más, no, lo que sugiero es no hacer como que vamos a empezar de cero, no, hay toda una historia de propuestas, de, de debates acerca de cómo podría fortalecerse el orden municipal de gobierno. Bueno, pues acercarse a esa agenda histórica, a quienes han hecho propuestas desde hace décadas y ver qué se puede recuperar de todas esas propuestas y, por supuesto, generar nuevas propuestas con base en las problemáticas nuevas que han ido apareciendo en nuestro país a nivel municipal. Le comentaba yo al maestro Fidel García, yo siento que uno de esos temas es el tema de gobierno metropolitano, ¿no? Con el crecimiento de zonas metropolitanas en nuestro
en nuestro país, algunas de ellas macro zonas metropolitanas o mega zonas metropolitanas, en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México, el Valle de México. Ahí hay otro pendiente y forma, creo yo, parte de la agenda de los años por venir. Y ya finalmente eh, quiero mencionar un, es un informe de el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que tiene el nombre de Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015, que tiene un subtítulo y el subtítulo es Transformando a México desde lo local. Y es muy interesante ese estudio y lo pueden conseguir en línea, porque básicamente tiene el argumento de que muchos de los problemas del país, que además tienen que ver con el logro o no logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, eh, muchos de esos objetivos podrían alcanzarse si los gobiernos municipales tuvieran efectivamente los recursos financieros, humanos, técnicos, de gestión administrativa para ejercer sus facultades legales y constitucionales. Y esto pues nos da una idea de la importancia de retomar la agenda federal y la agenda municipal o municipalista, porque yo creo efectivamente que el informe del PNUD tiene mucha razón. A nivel local podrían, podrían resolverse muchos los problemas si tan solo tuvieran los gobiernos municipales las capacidades que legalmente les corresponden. Porque una cosa es lo que está en la Constitución y en las normas, en las leyes, y otra cosa es lo que pueden efectivamente realizar eh, los municipios. Claro, en el entendido de que hay municipios que sí tienen grandes capacidades, pero hay muchos otros municipios que tienen capacidades mínimas. Bueno, pues con eso termino mi exposición y gracias por su atención. Gracias a usted, doctor, y sobre todo le agradecemos el esfuerzo que ha puesto usted y su garganta en la situación de salud en la que se encuentra. Doblemente agradecidos por su participación. Abrimos en este momento un espacio para preguntas por parte de nuestros participantes. Solo les pediría que fueran haciendo uso de las reacciones al pie de la pantalla para levantar la mano e irles otorgándoselas conforme vayan solicitándola. Eh, hay también, doctor, algunos comentarios en el chat que, que, este, me voy a permitir dar lectura, a menos que, bueno, dos de ellos son de de Rubén Fernández, nuestro presidente fundador. Rubén, si andas por aquí, no sé si quieras hacerlos de viva voz. Hola Fidel, hola doctor. No estoy en condiciones de hacer el uso de la voz ahorita, estoy ocupado por acá, pero atento a la reunión. Gracias doctor por su participación con nosotros. Gracias, Rubén. Bueno, entonces, si me lo permites, voy a dar lectura a los comentarios que están en el chat. Dice, un termómetro de cómo anda la cuestión del federalismo es revisar el dinamismo de la CONAGO, súper fuerte en tiempos de Fox y Calderón y casi extinta en el sexenio de López Obrador. El otro comentario dice, los actores del federalismo, los gobiernos de las entidades federativas, no están dispuestos a ejercer el federalismo, están sometidos también, aun cuando no tuviéramos reformas constitucionales centralizadoras, ese vacío en el ejercicio del federalismo generaría una dinámica centralista importante. Lo cierto es que esa es un área de oportunidad para el fortalecimiento municipal, aunque no parece que los gobiernos municipales tengan mucho interés en ello. No sé, doctor, si tenga algún comentario al respecto.
Y pues la CONAGUA es precisamente un ejemplo de pues cómo se han ido desdibujando ámbitos de mediación y de acuerdo entre órdenes de gobierno, entre órdenes de gobierno. En este caso, mecanismos de acuerdo y mediación y negociación de carácter horizontal, ¿no? Entre los gobernadores, eh, y no nada más entre gobernadores, sino en el entendido de que la CONAGUA todavía existe formalmente, pero para efectos prácticos ya no funciona, en el entendido de que también era una instancia como de negociación, ¿no? Un frente común de los gobernadores frente al gobierno federal para negociar una serie de cuestiones, sobre todo la cuestión presupuestal, ¿no? Tuvo su gran fuerza, como lo dice el comentario, o su gran impulso más bien, durante el gobierno de Fox y después el de Calderón, y luego se fue desdibujando con Peña Nieto y en el sexenio que acaba de terminar fue prácticamente inexistente. Eh, si ya no va a funcionar, y lo más probable es que ya no funcione, porque eh, al depender la mayoría de los gobernadores y de las gobernadoras, al tener una relación de subordinación a la presidencia de la República, pues no tiene objeto, no tiene, digamos, materia el trabajo de una organización de este tipo. Si la inmensa mayoría de los gobernadores son afines y aún subordinados a la presidencia de la República, pues entonces no hay materia de trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que, lo que habría que revisar, y eso podría ser parte de la agenda, es eh, cómo fortalecer instancias de relaciones intergubernamentales que debieran funcionar mejor y que está probado que funcionaron mal en situaciones de grave crisis nacional como lo fue el de la pandemia, ¿no? A ver, me refiero a revisar el funcionamiento y la integración de órganos como el Consejo de Salubridad General. El Consejo de Salubridad General es un ejemplo de un órgano de mediación y de acuerdo entre órdenes de gobierno en sede administrativa. Si se acuerdan, ahí están integrados, pues está, por supuesto, la Secretaría de Salud, pero están también integrados los representantes de las academias de medicina, las más importantes, y también hay representantes de las secretarías de salud de las entidades federativas, en donde debió haber habido una lógica de debate y de discusión y de acuerdo de cómo enfrentar a la pandemia. Y del Consejo de Salubridad General, que es un órgano previsto en la Constitución, de ahí debieron haber salido decisiones conjuntas de cómo enfrentar la pandemia, ¿no? Bueno, pues esto no sucedió. Esto no sucedió. eh, el Consejo de Salubridad General lo único que hizo fue emitir un decreto diciendo hay situación de emergencia, que actúe la Secretaría de Salud. Y entonces ya todo todas las decisiones que se tomaron ya no fueron producto, digamos, de una discusión nacional, ¿no? En el seno del Consejo de Salubridad General, con representantes de las secretarías de salud de los estados, sino que fueron decisiones del gobierno federal. Y es más, ni siquiera del secretario de salud, fueron decisiones del subsecretario de salud, ¿no? El que salía diario hablando, ¿no? Bueno, pues eso es lo contrario de lo que debiera ser, desde mi perspectiva. Entonces, en parte de la agenda es, a ver, revisemos al Consejo de Salubridad General, cómo funcionó, cómo no funcionó, cómo está integrado, pues para prepararlo para la siguiente pandemia, porque esta que pasamos no fue la última, vendrán más. Entonces habrá que estar preparados y no repetir lo que ya vivimos, ¿no? A eso me refiero. La Conferencia Nacional de Gobernadores se irá a revivir. Mi impresión es que no.
no por lo menos en este, en este sexenio, ¿no? ¿La van a extinguir? Pues tampoco, ¿no? Ahí la van a dejar como la dejaron en los últimos años. Y si acaso, pero cada vez con menos fuerza, algunos gobernadores o gobernadoras de oposición, de los pocos que quedan, formarán algún tipo de alianza o de asociación, pues para, para negociar, para enfrentar a, eh, al gobierno, al gobierno, al gobierno federal, ¿no? Como sucedió en la pandemia. En la pandemia, los gobernadores de oposición hicieron varias alianzas regionales o partidistas, eh, pues para actuar de manera conjunta y no de manera aislada. Nada más que en aquel entonces había más gobernadores de oposición y ahora pues son mínimos los que existen, y a ver cuántos más quedan a finales del sexenio, ¿no? Y respecto de la otra cuestión, los gobiernos de las entidades federativas no están dispuestos a ejercer el federalismo. Pues, a ver, pues aquí mucho tiene que ver lo que mencionaba yo hace rato, el sistema de partidos. Sí, efectivamente, los gobernadores y las gobernadoras afines a la presidencia de la República, pues van a actuar como actuaron en la pandemia, siguiendo las instrucciones que vienen desde el centro en las distintas materias, ¿no? No creo que vayan a oponerse o a hacer propuestas que puedan ser percibidos como que se salen por la libre. No creo que eso vaya a suceder. Y los gobernadores de oposición pues están en una situación muy débil, por muchas razones, empezando por la cuestión fiscal, ¿no? En general son gobiernos fiscalmente débiles, dependientes de las transferencias federales. Claro, algunos gobiernos con mayor margen, por ejemplo Jalisco o Nuevo León, pero de todas maneras la fuerza fiscal de la federación es abrumadora. Y para muchos proyectos de infraestructura y eh, de ciertos servicios públicos, sí, simplemente si no hay recursos federales no se da ni la función, ni el servicio, ni la obra pública, ¿no? Entonces la tienen muy difícil, y eso implica pues que tienen que aceptar muchas de las condiciones que se les pongan desde, desde el centro, ¿no? Y algo parecido con los municipios. Los municipios, hacia el interior de los estados se reproduce la relación de subordinación que hay de la federación a los estados, o no, de los estados a la federación, ¿no? Los municipios en general son dependientes, en muchos sentidos subordinados al gobierno estatal y al gobernador, a las decisiones de la legislatura del estado correspondiente. Entonces también tienen relativamente poco margen, ¿no? Y bueno, pues ahí está la discusión y la posibilidad de configurar una agenda que poco a poco, pues, obviamente no puede ser de inmediato, pero que poco a poco puede ir fortaleciendo tanto a nivel estatal como como al nivel municipal, ¿no? No sé si había Sí, de otra hecho, pregunta. la doctora Aimee Figueroa tiene levantada la mano. Doctora, siempre es un gusto tenerte entre nosotros. Bienvenida, adelante. Hola, buenas noches. Un gusto Hola. saludarlos, un gusto, doctor Serna, escucharlo como siempre uno vuelve a aprender, ¿no? Una pregunta, de las reformas que usted mencionó que estudió de este periodo largo, donde había dos lógicas, digamos, ¿cuántas fueron, si sabe, o cuántas fueron impulsadas por los propios estados? Porque yo tengo la impresión de que hay demasiada pasividad. Escuchaba hace poco con el tema de la reforma judicial
que aunque fuera de manera simbólica, tenían como la esperanza de que las legislaturas de los estados, que no son mayoría de Morena, pues alguien dijera no. Y eso pues tampoco sucedió, ¿no? Ahorita con esto que nos explica de la hegemonía otra vez de un solo partido, pues fueron rapidísimo aprobando todas las legislaturas que están ganadas por Morena de las entidades federativas, pues se aprobó, ¿no? Entonces, saber si ha habido algún antecedente de reformas realmente impulsadas por las entidades federativas o los municipios. Aquí, como saben, pues Jalisco estuvo todo el periodo de Alfaro, del gobernador que ya termina, insistiendo en modificar el pacto fiscal y no se pudo. O sea, no hubo forma, ¿no? Por más que fue una de las metas que él tenía, pues por lo que usted ya explicó, ¿no? Esa es una duda. La otra respecto del último comentario que usted hace del régimen municipal, ¿no? De que todos los males se nos reproducen adentro, ¿no? Del federalismo, digamos, como interno de los municipios hacia el Estado y ese paternalismo. Eh, Creo que tendríamos también que reflexionar en esta agenda, si algún día se da como más formal, los servicios públicos que se han encargado a los municipios, porque creo que hay como una especie de origen que nos hace, un origen perverso, ¿no? Yo me estoy dedicando últimamente al servicio público del suministro del agua, el gasto que está ahí destinado, ¿no? La forma de distribución precisamente del dinero, de los recursos públicos. Pero hay una pregunta que subyace, o sea, ¿quieren tener a cargo esas facultades o esas competencias? No, ya no me voy a meter, tú ya lo explicó, lo del régimen de competencias concurrentes, pues es un completo desastre, ¿no? En cómo lo hemos estado entendiendo, ¿no? En clones y réplicas y todo el mundo hace todo y nadie sabe muy bien cómo se concretizan algunas cosas. Y entonces le platico así brevemente esto de los servicios públicos. Nuestro sistema intermunicipal, que así se llama, Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, el CIAPA, pues en su origen era eso y se pusieron de acuerdo los tres o cuatro municipios conurbados principales de la zona metropolitana de Guadalajara. Y luego ya no fue así y se volvió un OPD del poder público estatal, del Ejecutivo. Nadie quiere tener el servicio público del agua. Hay una fila esperando para poderse adherir a que el Estado le solucione ese problema, ¿no? Ahorita tenemos 2 municipios más que se han metido y pues está muy fuerte la crítica y toda la investigación sobre el CIAPA, ¿no? No sé qué opinión nos pudiera dar sobre eso. Gracias. Sí. Sí, bueno, a ver, gracias, Aimé. Un gusto saludarte de nuevo. En relación con la primera pregunta, iniciativas de esas reformas constitucionales, algunas vinieron como iniciativa de las entidades federativas. Yo te diría que no, ¿eh? Yo te diría que ninguna. O sea, las reformas constitucionales en este país generalmente vienen o del presidente de la República o de algún grupo parlamentario en el Congreso, sea en el Senado o sea en la Cámara de Diputados, que tiene una gran fuerza, ¿no? Pero con una visión digamos, desde el Congreso de la Unión, no porque respondan a una iniciativa que les haya venido de parte de alguna entidad federativa, ¿no? Son visiones que imperan desde el centro, ¿no? Desde el gobierno federal, sea desde el órgano ejecutivo federal o desde el órgano legislativo federal. No es que en su momento no haya algún tipo de consulta, ¿no? Generalmente hay audiencias públicas, a veces hay parlamentos abiertos, las más de las veces tanto las audiencias públicas como los parlamentos abiertos sirven para muy poco, ¿no? Sirven para legitimar decisiones ya tomadas. Pero bueno, por lo menos se llega a escuchar alguna voz y bueno, antes podía llegar a tener algún impacto el escuchar voces de la sociedad civil y voces provenientes desde las entidades federativas o desde lo local, digamos.
pero se ha venido imponiendo en los últimos años una lógica que se resume con la frase de no le muevan ni una coma, ¿no? Entonces se toman decisiones, se hace un texto eh, como iniciativa de reforma constitucional o legal, y la instrucción es que no se le cambie ni una coma, a pesar de que por lo menos haya la apariencia de que se consulta a la sociedad o que haya algún tipo de audiencia pública o de parlamento abierto, ¿no? Es otro ejemplo de nuestro federalismo centralizado, ¿no? La iniciativa del cambio normativo de impacto nacional la tiene eh, la visión central, ¿no? Del gobierno federal. Y algunos podrían decir, a ver, es otro punto que no mencioné, pero aprovechando la pregunta, ahora sí la menciono. Algunos podrían decir, no, pues es que en el Senado están los representantes de los estados, ¿no? El Senado es la Cámara Federal, es la Cámara de Representación Territorial, para eso sirve el Senado. Entonces, pues ahí está la visión de los estados, ¿no? Pero no, eso no, o sea, si bien esa es la teoría del Senado, lo que debiera en teoría ser el Senado, eso no sucede en la realidad. Los senadores o en el Senado no prevalece una lógica de representación territorial, sino una lógica de representación político-partidista, ¿no? Igual que en la Cámara de Diputados. Entonces se ha ido perdiendo esta función del Senado de ser una especie como de correa de transmisión de los intereses estatales hacia la formación de la voluntad federal, refiriéndome, por ejemplo, a la formulación de las leyes federales, ¿no? Veámoslo así, el Senado en teoría tendría que ser el mecanismo para llevar la voz de los estados a la formación de la voluntad federal expresada en las leyes federales, ¿no? Y no nada más en el proceso legislativo federal, porque el Senado tiene otras funciones y originalmente en la teoría el Senado tendría que llevar esa voz de los estados a la aprobación de tratados internacionales, no nada más las leyes federales, sino llevar la sensibilidad federal, como dicen algunos especialistas, la sensibilidad de los estados, la sensibilidad de lo local, llevarlo a la aprobación de tratados internacionales. O llevar esa sensibilidad estatal y local a nombramientos de los altos funcionarios en donde al Senado le toca intervenir, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora, lo cual va a cambiar ya muy pronto, los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia, o los embajadores, ¿no? U otros funcionarios. Pero si el Senado no cumple esa función, pues entonces se pierde esa correa de transmisión y no llega ni a las leyes federales, ni a la aprobación de los tratados internacionales, ni al nombramiento de los altos funcionarios de la federación, no llega esa sensibilidad estatal y territorial y local. Entonces ahí hay un déficit de representación de los estados. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, en la agenda de la reforma municipal, los servicios públicos. A ver, por lo que menciona en su comentario, hubo un intento de organización metropolitana intermunicipal para la atención del tema del agua, que no funcionó y que al no funcionar fue tomado por el gobierno estatal, ¿no? Así fue. Bueno, pues ese es, a ver, ahí hay que ver qué es lo que está pasando que no funcionan, porque es relativamente común ver que estos experimentos de gobierno de intentos de gobierno y de coordinación metropolitana no funcionen en nuestro país. Y a ver, estamos hablando de Jalisco, que en la letra es un estado que tiene, yo diría, la mejor ley de coordinación metropolitana de nuestro país, ¿no?
Yo en algún momento me metí a analizar esa ley y la verdad es una ley muy bien manufacturada, muy bien pensada. Pero ya cuando uno ve, y hay reseñas por ahí, eh, cómo es que ha funcionado o disfuncionado la coordinación metropolitana en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, pues se da uno cuenta que no funciona, no se ponen de acuerdo, no funciona como está establecido en la ley. Y una vez más, pues ahí entramos a la cultura política, al sistema de partidos, eh, incluso a la forma a la forma de ser y de relacionarnos los y las mexicanas, ¿no? O sea, ahí hay un tema de cultura política que también es un factor y que lleva a ser muy celosos de las parcelas de poder, lo que a su vez lleva a que no funcionen mecanismos en donde de alguna manera te tienes que coordinar o tienes que compartir parcelitas de poder con otras instancias para poder resolver los problemas de la sociedad. Por ejemplo, el tema del agua o el tema del, qué sé yo, del tránsito o el tema de la seguridad pública. Eh, entonces digo, a eso me lleva la reflexión de las palabras que pronunciaste. Eh, ¿qué hacer entonces, no? Entonces, son reformas eh, o cambios profundos que no nada más son de carácter normativo e institucional, sino que requieren cambios de actitud de parte de los actores. Y los actores no van a cambiar en sus actitudes si la sociedad no se los exige, ¿no? También, si no hay contextos de exigencia fuerte de parte de la sociedad, pues los actores políticos van a seguir actuando como han actuado hasta ahora. ¿Y cuándo se van a coordinar? Pues hasta que la sociedad les exija fuerte, de manera fuerte, que lo hagan para resolver los problemas, ¿no? Sí, ahí entramos ya al tema, pues tenemos sociedades civiles poco participativas o relativamente poco participativas. Algunos hablan de ciudadanías de poco o de poca o de baja intensidad, eh, poco proclives a la participación colectiva, ¿no? Y a ponerse de acuerdo para generar demandas hacia el sistema político y a los actores del sistema político, ¿no? Esa sería mi respuesta y mi reflexión. Muchas gracias, doctor. También tenemos otro comentario en el chat. Jesús Eduardo Luna pregunta que si es viable sumar al Pacto Federal Mexicano al municipio. Eh, Sí, es, y mire, a ver, es interesante esta pregunta porque eh, cuando yo dije hace rato, a ver, no hay que empezar de cero, sino que hay que buscar, pues, digamos, las propuestas, los avances de propuestas que se han generado en décadas pasadas. Yo me encontré con una propuesta bastante antigua, de hecho tiene ya más de 100 años, que proponía precisamente lo que está diciendo la persona que está preguntando, ¿no? Y lo que proponía eh, es, es una propuesta de la Unión Nacional de Ayuntamientos, fíjense, es la Unión Nacional de Ayuntamientos que en 1922 propuso una reforma a los artículos 40 y 41 con el objetivo precisamente de lo que menciona la pregunta, ¿no? De sumar al pacto federal en esos dos artículos al municipio. Les voy a leer, digo, porque es interesante esa propuesta. Les voy a leer lo que propusieron para artículo 40. Dice, de la Constitución Federal: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal,
compuesta de municipios autónomos congregados en estados, que sobre la base de la autonomía municipal serán libres y soberanos para su régimen interior dentro de las limitaciones que la presente Constitución les marque, y que a su vez estarán unidos en una federación establecida con arreglo a las disposiciones de la presente ley fundamental. Propuesta de artículo 40. Y propuesta de artículo 41. El pueblo mexicano ejerce su soberanía por los poderes de la Unión Federal, por los particulares de los estados y por los locales de los municipios, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución como ley suprema y por las constituciones de los estados, que en ningún caso podrán contravenir las prescripciones de la misma presente Constitución. Bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo, ante la pregunta, ¿se puede sumar al Pacto Federal a los municipios? Esto se propuso hace 100 años, ¿no? Haciendo o pretendiendo hacer, vamos a ponerlo así, hacer partícipe de la soberanía popular a los municipios, no nada más a los poderes federales y a los poderes estatales, como está ahora en estos dos artículos 40 y 41. Ahora, pues, esto suena un poco como retórico. La verdad es que si reformas esos artículos en ese sentido, y no reformas todo el demás régimen de competencias, distribución de recursos, generación de capacidad administrativa, en fin, algo integral, pues la situación no va a cambiar, ¿no? O sea, es una idea, digamos, como un inicio, pero que por sí solo no cambia nada, ¿no? Y yo diría, pues ya basta de reformas constitucionales que no cambian nada, ¿no? No porque diga yo, es muy mala idea, no. Hay que ver las cosas integrales y no generar propuestas de reforma que, que, que sean cambios retóricos, pero que no tengan ningún impacto en la realidad. Me estoy acordando de algunos anuncios del Senado en los años anteriores, inmediatos, en donde se decía, ya está el derecho a la salud de todos los mexicanos, no de la salud, a la educación de calidad de todos los mexicanos, desde preescolar hasta el nivel superior, ¿no? Garantizado por una reforma constitucional que se hizo, ¿no? Y era la publicidad del Senado. Bueno, esa reforma constitucional no tuvo prácticamente ningún impacto en la realidad, ¿no? De hecho, disminuyó la matrícula a nivel de primaria y de secundaria, ¿no? Entonces sí, qué bonita la retórica de la reforma constitucional, pero las reformas normativas no cambian nada. Y sí le sirven a los órganos que pasan las reformas, pues, para adornarse y decir, ya está garantizado el derecho a la educación con calidad para todos, ¿no? Pero bueno, la respuesta es sí se podría incorporar al nivel, al orden municipal, al pacto federal. De hecho, ya lo está, nada más no está explícitamente, pero en el 115 pues, se establecen, ¿no? Las bases de configuración del municipio dentro del esquema del sistema federal. Correcto, doctor, muchas gracias. Si me lo permite, yo quisiera hacerle también plantearle una situación que ameritaría, si usted está de acuerdo, su reflexión. Tiene que ver con esta práctica relativamente reciente de los códigos nacionales, es decir, de ir en este proceso de centralización que usted bien describió, de irle agregando facultades legislativas al Congreso de la Unión en el artículo 73. Bueno, algunas de estas tienen que ver justamente con la emisión de el Código Nacional de Procedimientos Penales, primeramente, luego el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Evidentemente, esto representa un proporcional menoscabo de las facultades que de origen le corresponderían a los congresos de las entidades federativas.
Incluso por ahí en algún momento leí una reflexión al respecto. No quiero pecar de darle una autoría a quien no la tiene o de no dársela a quien la tiene, pero justamente esta reflexión decía que cada código nacional era una boyada al sistema federal, era una bolladura al sistema federal. Entonces, no sé qué reflexión le amerite esta práctica de los códigos nacionales, que de hecho, bueno, ahorita están algunos en proceso de implementación a lo largo de la República. Sí, eh, saber cómo reacciona a la pregunta. Yo no vi una reacción fuerte de los estados en contra de la aprobación de estos códigos nacionales. No sé si la hubo, quizás la hubo y no la vi, pero a ver, ¿por qué finalmente se aprueban estos códigos? Pues porque, digamos, por lo menos no hay una resistencia fuerte de los estados que las 32 entidades federativas, los 31 estados y la Ciudad de México dijeran, no, a ver, nos oponemos, ¿no? Y enarbolen la bandera. Es incorrecto tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares por tales razones, ¿no? Y que se diera un debate de cuáles son las razones de por qué no es conveniente tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y enfrentar esos argumentos con los que digan, no, es que sí es conveniente tener un código nacional, ¿no? Entonces, no se dio esa resistencia y ese enfrentamiento. El proceso legislativo fue pasando pues, por los mecanismos correspondientes y finalmente se llegó a este código y a otros, ¿no? Al Código de Procedimientos Penales. La verdad, yo no me he aproximado a las razones, ¿no? Y ahí, una vez más, eh, regreso a lo que me refería hace rato, de que el federalismo no es un fin en sí mismo, ¿no? Decir, eh, cada código de estos nacionales es antifederal y eh, es una bolladura al sistema federal, es estar en la lógica de que hay que defender el federalismo porque el federalismo por sí mismo es bueno, entendiendo por federalismo una descentralización, que las entidades federativas hagan mucho, ¿no? Yo digo, no hay que estar en esa lógica, sino la discusión, creo yo, adecuada, es decir, ¿qué conviene más para el sistema de justicia de nuestro país? ¿Que haya un código nacional o que haya 32 códigos de procedimientos penales o de procedimientos civiles, ¿no? Y entonces examinar las razones de por qué puede ser mejor el tener un solo código, qué problema resuelve, que no resuelve el tener 32 códigos, o por el otro lado, qué, qué ventajas hay de tener 32 códigos, qué resuelve y que no resolvería un régimen centralizado de un código nacional, ¿no? Y yo digo, si después de un debate razonable se llega a la conclusión y a la convicción de que es mejor tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y no 32 códigos, yo digo, pues bienvenido el Código Nacional, si hay razones que lo sustentan. Y al contrario, si después de un debate llegamos a la convicción y hay evidencia de que lo mejor para el justiciable, no para el gobierno de Querétaro y para los jueces de Guanajuato, no. Lo mejor para el justiciable es tener 32 códigos, pues entonces tengamos 32 códigos, ¿no? Ahora, en la especie yo no le puedo decir porque yo no me metí a ese debate, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden saber qué sí resuelve un código nacional que no resolvía en 32 códigos? ¿O qué sí resuelve en 32 códigos que no va a resolver
un sistema nacional, pues son los operadores y los usuarios, digamos, del sistema de justicia, ¿no? A ellos habría que preguntarle. Eh, y a ellos, en principio, ¿no? Los jueces, los litigantes, las barras de abogados, pues les hubiera correspondido participar y en su caso resistir, decir, oigan, ¿no? Es equivocado el tener un solo código nacional. Yo no percibí esa, digamos, resistencia gremial o de usuarios del servicio del sistema de justicia del país, ¿no? Lo mismo con el sistema de salud. ¿Por qué argumentan quienes tomaron las decisiones de crear el INSABI de que había que revertir el proceso de descentralización? Pues argumentan, pero esto yo no lo puedo decir, no lo puedo verificar porque no soy especialista, pero argumentan que el sistema descentralizado no había funcionado. Y por supuesto hay los que argumentan de que el sistema descentralizado progresivo eh, tenía muchos efectos, pero venía funcionando y la expectativa corrigiendo defectos era de que en algunos años pudiera funcionar de manera más eficiente respecto de la población objetivo, ¿no? La llamada población abierta. Pero no, el diagnóstico, y ahí es la guerra de datos, ¿no? El diagnóstico de quienes crearon el INSABI y luego desaparecieron el INSABI y crearon el IMSS Bienestar es que lo mejor para garantizar la salud a la población abierta no asegurada es un régimen centralizado que se encargue el gobierno federal. Y quienes tienen los otros datos, los datos del régimen descentralizado, dicen, regresar a un régimen centralizado va a ser reproducir los problemas que había en los años 80, que fue cuando se tomó la decisión de descentralizar, porque el gobierno federal, la Secretaría de Salud, no tenía ni los recursos, ni el personal, ni el alcance para llegar a toda la República. Por eso se tomó la decisión de descentralizar. Y ahí está el debate. Y los que toman la decisión ahora de centralizar, lo que dicen, no, es que, y así está en la justificación de las reformas, no, lo que pasa es que descentralizaron porque era una imposición del Banco Mundial y era parte de un esquema del establecimiento de un régimen neoliberal en México, ¿no? Y entonces ya te empiezas a empantanar en el debate a ver, ¿y quién tiene la razón? Ahí, pues, eh, los especialistas técnicos son los que podrían aportar mucho al debate eh, eh, para determinar, bueno, finalmente, ¿quién tiene la razón? ¿Centralizamos o descentralizamos? Eh, el nuevo secretario de Salud es un médico no político, es un técnico, y él se va a enfrentar a ese dilema, ¿no? Porque yo no sé que técnicamente cuál sea su conclusión, pero si su conclusión técnica es, no, pues lo mejor es centralizar, bueno, entonces no va a haber problema, no va a tener conflicto interno. Pero si él como técnico, con los datos que tenga, dice, la ruta correcta era la descentralización en un país de las dimensiones de México. Pero si la instrucción es continuar con la reversión de la descentralización y volver a centralizar con el ahora IMSS Bienestar, pues entonces va a tener un conflicto interno a ver, ¿y qué hago? ¿No? Eh, eh, mi conocimiento técnico me dice hacer una cosa, pero la instrucción política es una distinta. Y entonces ahí va a tener un dilema, ¿no? Eh, pero bueno, a esa reflexión me lleva su pregunta, maestro Muchas gracias, Miguel. doctor. Eh, s- eh, si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario por parte de nuestros participantes, eh, de no ser así, doctor, le reiteramos nuestro agradecimiento
por su participación en esta sesión y si nos lo permite, le estaremos haciendo llegar un reconocimiento que en este momento me permito dar lectura. El Colegio Nacional de Abogados Municipalistas otorga el presente reconocimiento al doctor José María Serna de la Garza por su destacada ponencia El federalismo en el México que viene, impartida en Diálogos Municipalistas, Seminario Interdisciplinario sobre Gobiernos Locales, Ciudad de México, 8 de octubre de 2024, y firma el de la voz en calidad de presidente de este colegio. De nueva cuenta, doctor, le reitero nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, porque, insisto, para nosotros es una de las voces más autorizadas en el análisis del sistema federal mexicano y siempre ha sido un gusto leerle y ahora escucharle directamente en sus atinadas disertaciones sobre el tema que nos atañe. Le reitero también que este espacio estará siempre a su disposición y al del Instituto de Investigaciones Jurídicas para cualquier proyecto, colaboración que podamos construir en un tema que, si bien, como usted lo señaló, ha estado un poco dejado de lado, pero creo que es muy necesario retomar el municipalismo como uno de los grandes proyectos de la conformación del régimen republicano y democrático en nuestro país. De nueva cuenta, muchas gracias, doctor, y muchas gracias también a todos quienes hoy nos acompañaron en esta sesión. Gracias, maestro, y gracias a todos y a todas. Y ya estaremos hablando de otros proyectos. Con todo gusto. Pues de nueva cuenta, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.